TCA, parecido al TDAH, algo del trastorno de la personalidad o algo así. TCA. Trastorno... Trastorno... Uf. Bueno, son trastornos de la conducta alimentaria y pues conozco, por ejemplo, anorexia, bulimia, no sé si la vigorexia entre en eso. Pues sí, esas son las que conozco. Sí, el trastorno de conducta alimentaria, creo. Vamos. A ver, yo tenía como una amiga que creo me lo había explicado un poco porque le había pasado algo así. O sea, en primera no sabía lo que era TCA. O sea, si me dices que es un TCA no sé, pero ya que me explicas que es trastornos alimenticios, pues lo que yo entiendo es que tu mente le intenta, o sea, tu mente se convence a sí misma y convence a tu cuerpo de que lo correcto es cambiar tus hábitos alimenticios para conseguir un objetivo que tú crees que es lo correcto o lo que te hace sentir mejor, pero lo único que hace es dañarte más. A ver, un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. A día de hoy los trastornos de la conducta alimentaria son muy amplios. Los que más conocemos las personas suelen ser la anorexia y la bulimia. Entonces, los trastornos de conducta alimentaria tienen que ver con cómo una persona se relaciona respecto a la comida. Creemos que es un problema con la comida, pero sin embargo lo que nos encontramos es que los trastornos de conducta alimentaria son la consecuencia de otra serie de problemas que tiene la persona y que se ven reflejados en cómo se relaciona y en cómo se maneja con la alimentación. Todas las personas somos propensas a poder desarrollar en un momento de nuestra vida un trastorno de conducta alimentaria. Sí que es cierto que hay factores precipitantes y vulnerabilidades que pueden llevarnos a desarrollarlo, sobre todo en la edad de la adolescencia. Los trastornos de la conducta alimentaria son un conjunto de patologías, son patologías psiquiátricas mayores, las cuales están muy relacionadas con la imagen corporal, con el peso, y debemos tenerlas en cuenta a la hora de identificarlas. El trastorno de la conducta alimentaria suele afectar más a mujeres que a hombres, así que en el caso de las mujeres deberíamos observar un poquito estas conductas. En el caso de los hombres también ha ido aumentando, pero ya digo, afecta más a la población femenina entre los 12 y 18 años. Se ha observado también que en 8 o 9 años está apareciendo, incluso en personas de más de 40 años también suele aparecer. Muy vinculado a la imagen corporal, a esa imagen que en este caso, a ese peso, al cual le damos más importancia que a otras cualidades de la persona. Pues yo lo puedo hacer de primera mano porque yo hace 2 años lo tuve. En plan, tuve un pequeño trastorno alimentario porque me enganché, yo hice una competición que era deportiva, que era de boxeo, y al tener ese trastorno pues me exigía mucho restringir el peso. Tuve que quitarme, no sé, casi la mayoría de todo el líquido que podía tener en el cuerpo. Así que pasé de llegar a pesar, yo pesaba 68 kilos y al final acabé pesando 49, muy por debajo de mi peso por todas las restricciones que hizo. Y la verdad es que cuando yo estaba en mi casa o cuando estaba haciendo cualquier otro tipo de actividad, pues una, o no aguantaba mucho la actividad, o dos, que me dolía la cabeza o me encontraba mal y no sé, me sentía como fatigado, no podía seguir con mi vida normal, no era como yo, no me sentía yo mismo. Afecta bastante en el momento psicológico. Pues es también difícil a la hora de convivir con personas y todo eso, creo que es bastante difícil. Y pues a nivel físico también se nota bastante, ya sea la delgadez o el engordar. Yo creo que le puede afectar en el sentido de que al final hay gente que cuando sufre alguna enfermedad de esas no se siente a gusto consigo mismo y puede llegar a entrar en depresión y cosas por el estilo. Bueno, muchísimo. Yo que estudio nutrición y me toca como que toda esta parte de, como que del otro lado, es pues muchísimo, porque no solo afecta a nivel psicológico, sino también obviamente pues a nivel físico y a nivel salud. Y puede que veamos solo como que lo que es a corto plazo, pero a largo plazo, o sea, tiene muchísimas consecuencias. Los trastornos de la conducta alimentaria son variados, ¿no? Pero podríamos intentar buscar un punto en común, y es que esa persona va a modificar su conducta. Normalmente viene dado por un problema de aceptación. La persona no se siente aceptada y piensa que modificando su estética, su imagen, va a sentirse más aceptada por el resto. La persona lo va a negar,
y va a tener una imagen distorsionada de ella misma. Muchas veces, pese a tener un peso bajo, no va a verlo como tal. Y aquí es donde vamos a ver esas alteraciones respecto a la conducta. A nivel nutricional, en el caso de la anorexia nerviosa, va a haber una desnutrición. Esa persona no va a conseguir todos los nutrientes que necesita, van a haber alteraciones bioquímicas, alteraciones incluso del crecimiento, y va a poner en riesgo su salud, incluso llegando a un peso muy bajo, el cual es incompatible con la vida. En el caso de la bulimia nerviosa van a haber también alteraciones de nutrientes que no se pueden llegar a ellos, va a haber problemas en el esmalte dentario, porque al provocarse el vómito de forma tan frecuente se desgasta en el esmalte dentario y es un signo identificativo. Los dentistas a veces van a ser uno de los primeros que se van a dar cuenta de que se está provocando el vómito por ese desgaste del esmalte dentario, evitaciones también, mal humor, falta de energía, déficit de nutrientes esenciales, que finalmente van a ocasionar carencias nutricionales, falta de crecimiento e incluso en muchos casos, especialmente en las situaciones restrictivas, en el caso de la mujer va a perder la menstruación, con lo que todo ello implica a nivel hormonal, a nivel de descalcificación ósea y finalmente habrá una situación grave. Lo que suele pasar es que la persona lo va a negar y no va a querer que se le trate de forma fácil. Así que hay que saber cómo acercarse a esas personas y poder intentar ayudarles, tampoco sin resultar demasiado intimidantes porque van a realizar un rechazo sobre ello. Hay que tener en cuenta que los trastornos de conducta alimentaria, hasta que se hacen muy visibles, pasa mucho tiempo. No es un trastorno que sea visible inmediatamente después de iniciarse la sintomatología o los signos que puede estar desarrollando la persona respecto a su relación con la comida, esas conductas de purga o de sobreejercicio o los pensamientos que hay relacionados respecto a uno mismo y a su imagen. Entonces, esto le afecta en todas las áreas de su vida. Hay que tener en cuenta que el origen o la causalidad de un trastorno de conducta alimentaria es multifactorial. Hay factores que lo pueden precipitar, sin embargo, entran en juego causas bien de tipo psicológico, de tipo social, de tipo familiar, de tipo laboral. Entonces, todo esto va a afectar también a todas las áreas de su vida, porque se produce un daño de la propia imagen. La propia imagen es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Tiene que ver también con cómo gestiono yo situaciones de estrés, con cómo gestiono situaciones que me están generando malestar. Entonces me va a afectar en mi relación con los demás, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con mi familia, con mi mundo laboral, con mi mundo social, habiendo muchas situaciones en las que yo empiezo a hacer quizás ausencias, ¿no? Dejo de salir en pro de no estoy de acuerdo con mi imagen, no me gusta lo que estoy viendo, o quizás, por ejemplo, cuando tengo, en el caso de la vigorexia, gente que tiene mucha necesidad de aumentar su masa muscular porque se ven como excesivamente delgados, que esto se da principalmente en los hombres, incrementa su tiempo de gimnasio, entonces dejan de hacer otras actividades para aumentar esa fortaleza física que ellos consideran que está muy delgada o muy fina. Entonces afecta en todas las áreas de la vida de la persona. Si sufres trastorno alimentario, pues yo creo que a quien deberías acudir sería a un especialista, porque yo acudí a un médico, a mi médico de cabecera de toda la vida. Por ejemplo, me salieron como unas especies me acuerdo que me salían como cosas raras en la piel por la falta de hidratación. Me acuerdo que se me secaba la piel. Me acuerdo que la cara se me marcó demasiado, que la mandíbula estaba muy sobresalida casi, que tuve que ir al dentista que me miren aquí, me acuerdo, eso sí me acuerdo todavía. Y yo creo que lo mejor que puedes hacer es acudir a alguien que sepa, o un nutricionista, pero bueno, el nutricionista ya todo yo creo que te deriva ya al médico de cabecera. A ver, en primer momento al entorno familiar, básicamente, y luego ya sería pues acudir a un psicólogo o más especialista. Pues no sé, no sabría decirte bien, pero yo creo que entre un psicólogo, médico, nutricionista, algo de ese estilo. Bueno, pues principalmente un psicólogo, sí diría que un psicólogo más que un psiquiatra, porque bueno, yo he tenido una experiencia con una psiquiatra, solo he ido una vez y no me gustó mucho el trato con el psiquiatra, me gustó más con el psicólogo, porque el psiquiatra fui una vez y ya me estaba medicando, entonces como que, wow, espera. Entonces siento que principalmente los psicólogos, y bueno, pues por otra parte están también los nutricionistas y los médicos igual ya cuando hay algún problema un poco más grave, y pues psiquiatra igual ya cuando afecta un poquito más, pues no sé, más fuerte, me imagino, no sé. Es que debería de ser un profesional, pero es complicado saber a qué lugar ir exactamente, o sea, porque de primeras dirías,
yo voy a ir al doctor, quizás, pero igual él, al no ser especialista en ello, pues no sabe directamente en qué puede ayudarte, pero, o sea, la mejor opción sería como un profesional en la alimentación. Pues obviamente depende de la persona y de su situación, pero pues si tienes una buena relación con tu familia, yo creo que es lo primero, decirle a tus padres, que creo que son las personas que en general más te ayudan. Si tu relación familiar no es tan buena, por decirlo así, pues siempre o casi siempre también hay amigos, aunque yo creo que amigos a veces es más difícil explicar las cosas, o depende de la persona, porque a veces las amistades ayudan más que la familia. Y que ya esas personas que tengas más cercanas a ti, ellas sean las que te ayuden a gran escala, a contactar a un profesional, a ir a algún sitio donde mejore tu situación, etc. En el caso de la nutrición, a nosotros siempre nos va a venir el diagnóstico hecho. Ya vamos a tener una persona que se le ha diagnosticado. En caso que detectemos, que pensemos que esa persona puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, el diagnóstico siempre lo debe hacer un médico. Puede ser médico de cabecera, que luego lo derive a psiquiatría, puede ser incluso, hay teléfonos de ayuda, de asociaciones que también ayudan un poquito a hacer ese primer diagnóstico, pero siempre debe ser el médico el que haga el diagnóstico. Eso no quiere decir que sea la única figura implicada en el tratamiento, sino que es un tratamiento multidisciplinar. Para ello vamos a necesitar la ayuda de psicología, porque psicología va a ayudar a relativizar esa situación, a modificar la conducta. Y por otro lado, nutrición. Nutrición también tiene una parte muy importante, desmitificando, ayudando a veces a conseguir esa mejora nutricional. El trabajo ideal para una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria a la hora de hacer una intervención es un equipo multidisciplinar. Es importante que entren a trabajar todo el equipo de salud mental, psiquiatra, psicólogo y además también el médico de atención primaria, que suele ser quien puede hacer una breve detección, también como el pediatra en personas más jóvenes. Entonces el diagnóstico entran en juego pues, todas las personas que pueden tener conocimientos respecto a la salud de esa persona que tiene el trastorno de conducta alimentaria. No, bueno, yo por supuesto que digo que no, pero, o sea, por ejemplo, en TikTok y en Instagram, siento que se ha estado como que romantizando demasiado y es muy, o sea, no sé, muy urgente que se haga algo con respecto a las bueno, guidelines, no sé cómo se diga bien, pero de TikTok, porque, o sea, incluso cuando no parece que es algo relacionado a eso, o sea, sale, no sé, la típica chica súper delgada y que se le ve todo súper bien y casi no vemos representación como que de otro tipo de cuerpos. Y no sé, siento que hay demasiada desinformación con respecto a eso y, no sé, es bien peligroso porque también, o sea, TikTok, no sé si hay un límite de edad, pero, o sea, yo veo mis sobrinas que tienen 8 años en TikTok y veo lo que están viendo, que aunque, o sea, como que está muy, un poco, es intrínseco como que, esas normas que, o sea, cómo nos debemos de ver, ¿sabes? Pues yo creo que no, porque hoy en día sí encuentras de todo en redes y, o sea, no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira, no sabes qué información se adapta a tu situación. Entonces, yo creo que sí, las redes te pueden igual y ayudar a descubrir que igual hay algo que te está afectando o algo que no esté bien, pero algo que está afectando a tu vida de esa forma, pero no son la mejor método o medio para mejorar, por así decirlo. Yo creo que sí es necesario contactar a alguien que sepa. Igual puede ser en línea, contactar a alguien en línea, pero que sea algo específico, no como en redes y ya. Como lo dijo al principio, esto se debe todo al estándar de canon de belleza que tenemos implantado en el mundo y la verdad es que, por desgracia o no desgracia, todo lo que vemos en las redes sociales es lo que queremos conseguir. Si eres vulnerable a ese tipo de cosas, si no eres una persona que te sabes querer a ti mismo como eres, pues claro, normalmente vas a intentar llegar a ser como ellos. Sí, bastante. Creo que a día de hoy está como muy estereotipado que una persona, pues a lo mejor, o sea, ya no delgada, pero que sí, que tenga pues todo perfecto, por así decirlo, y que tú claramente pues tu vida no es así, no todo el mundo es perfecto. Pues depende la información que encuentre,
puede ser tanto una página de Instagram que entienda del tema, sean gente que ha estudiado sobre el tema y sepa de qué va, y ahí pues le podría venir bien, o gente como tú o como yo que puede decir una cosa que no tenga ni idea y al final puede que sea una opinión que le afecte para mal. Siento que es como un 50-50, depende del contexto que esté viviendo en ese momento la persona. A ver, al final vivimos actualmente en una sociedad en la que estamos en continua comunicación y en contacto con redes sociales y con todo el mundo del Internet. Por lo tanto, ahí tenemos un acceso muy inmediato a mucha información y asimismo tenemos mucho acceso a una imagen. Entonces, creo que las redes sociales pueden ser factores que precipitan, pero también pueden ser factores de protección. Por ejemplo, una cosa que nos estamos encontrando actualmente en estos últimos años a través de, sobre todo de Internet, es la ortorexia, que tiene que ver con esa necesidad de querer hacer una alimentación excesivamente saludable y sana. Esto en redes sociales, por ejemplo, es algo que se fomenta mucho y te encuentras mucha información de qué alimentos son positivos y negativos, sanos y no sanos. Entonces esto también, cuando tú estás recibiendo constantemente ciertos mensajes y te encuentras también en una edad un poco más vulnerable o en ese momento estás emocionalmente estás más frágil por cualquier situación que sea, puede que este tipo de mensajes calen en ti de una manera mucho más profunda que una persona que en ese momento no tiene ningún factor de desprotección o de vulnerabilidad. Entonces las redes sociales funcionan como precipitantes, pero también pueden ser factores de protección, como comentaba antes. Sí que es cierto que a través de las redes sociales nos marcan ciertos ideales de belleza, estéticos. Nos encontramos con que, por ejemplo, los filtros han supuesto un problema de distorsión de la propia imagen. Han aumentado las operaciones quirúrgicas para corregir cosas que las personas consideramos que son un defecto, un fallo en nosotros, y además utilizamos en una red social un filtro con la idea de mejorar o de dar una imagen que para mí es más bonita o más agradable. Por lo tanto, sí que tiene un efecto de distorsión en la persona. Creo que están ahí para favorecer y para proteger. También creo que desde redes sociales hacen trabajos muy buenos personas respecto a lo que es llevar un estilo de vida saludable sin caer en lo insano o en algo relacionado con un trastorno. Tendría que ser, o sea, alguna experiencia bastante fuerte que haya vivido, puede ser, o algún cambio muy radical en su vida que haya hecho que esa persona cambiara por completo, o sea, digamos, se pudiera haber encerrado en depresión y eso se pudo haber visto reflejado en que ya no comía tanto, tal, o digamos, una situación que lo dejó traumada y ya, o sea, podrían ser cosas así como un suceso fuerte en su vida. Por ejemplo, los padres muchas veces están diciendo, bueno, en mi caso, no en mi familia, pero he escuchado de otros padres de mis compañeras que le dicen a la hija, oye, como que ya estás un poco subida de peso, ¿no? Hay que dejar de comer y así. O sea, yo también que lo veo en mis clases de nutrición, que eso es súper común. O sea, que los mismos padres le digan a los hijos así como que, oye, estás, no sé, como que un poco pasada de peso, ¿no? Cuando en realidad la niña está perfectamente bien. Y no sé, igual los amigos, bueno, amigos, esos no serían amigos más bien, pero o sea, mucho el entorno, o igual las redes sociales igualmente, en el que no vemos, como te decía, representación de otro tipo de cuerpos más que el que es delgado, súper delgado. Por ejemplo, con la pareja igual hay veces en las que, pues en estas relaciones súper feas, tóxicas, en las que igual el novio le dice, oye, como que estás comiendo mucho, ¿no? O como que, ¿en serio te vas a comer todo eso? O sea, no sé, todo ese tipo de cosas. Pues puede ser principalmente que a nivel a nivel emocional, a nivel de autoestima y eso, que veas que hay otra gente que tiene un cuerpo que tú puedes desear y al final quieras mediante pues eso, comer y echarlo, evitar comer en vez de otros factores que podrían ayudarte a conseguir tus objetivos, conseguirlo de una manera más, entre comillas, rápida, pero que no es no es que no sea la mejor, es que al final te hace padecer luego enfermedades. Yo creo que una muy importante es el bullying, o sea, y el ciberbullying, o sea, ya... También creo que es un tema que ya ha disminuido, pero lo seguimos viendo mucho y ahora yo creo que más jóvenes que antes todavía, o sea,
chicos y chicas de 13, 14 años, 15 que ya se preocupan, no demasiado, pero se preocupan mucho por cómo se ven, por cómo los ve las demás personas, por cómo son percibidos por la sociedad, físicamente sobre todo. Entonces, el bullying yo creo que es uno de los factores más importantes que puede llegar a desarrollar un TCA. Desde la consulta de nutrición, muchas veces lo que solemos detectar es que los trastornos de la conducta alimentaria están asociados a veces a un juicio sobre el aspecto de la persona, sobre el peso, el cual es un desencadenante. La predisposición a los trastornos de la conducta alimentaria está en el entorno, también se ha visto que hay parte genética, social, y muchas veces ese desencadenante es un juicio. Por eso, siempre desde nutrición, una cosa que pedimos es que no se hagan juicios banales sobre el peso de la persona, si ha perdido peso, si ha ganado, porque al final cada uno tenemos un espejo en casa y ya nos vemos, ¿no? A veces ese tipo de comentarios puede ser el desencadenante de ese trastorno de la conducta alimentaria. Al mismo tiempo, en la adolescencia, todos hemos pasado por ella, pues hay a veces esas sensaciones de desencanto, de depresión, de malestar, y también pueden ayudar un poco que eso se traslade a esa sensación de privación de alimentos o bien sobrecompensación por un mal estado, y ahí es donde debemos establecer a nivel de nutrición esa alimentación equilibrada e intentar evitar ese tipo de sobrecompensación. Bueno, sí que es verdad que nos encontramos que los TCAs afectan principalmente a población adolescente entre los 12 y los 24 años y además principalmente a mujeres, suele ser. Sí que es cierto que hay una parte de los trastornos relacionados con la conducta alimentaria que es más propenso a que los desarrollen hombres, tales como por ejemplo la vigorexia. Sin embargo, nos encontramos que anorexia, bulimia y trastornos por atracones son trastornos más típicos que mujeres que en hombres. Además, en torno a un 4% de la población adolescente en algún momento de su adolescencia va a tener algún episodio que se puede catalogar dentro de riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entre ellos, principalmente, nos encontramos con la anorexia y la bulimia como los trastornos estrella. ¿Qué factores nos predisponen? Principalmente tiene que ver con rasgos de personalidad. Una persona que sea muy rígida, muy autoexigente, sí que son factores de vulnerabilidad. No significa que porque yo tenga ciertos rasgos vaya a desarrollarlos. Sin embargo, me predispone más que con otro tipo de patrones. También situaciones que puedas vivir traumáticas, gente que ha vivido trauma durante su infancia también tiene una mayor probabilidad o es más vulnerable al desarrollo de trastornos de conducta alimentaria, y también personas que hacen deportes en los que requieren un físico muy determinado, tales por ejemplo como en las mujeres principalmente, que son quienes lo hacen, un ballet o una gimnasia rítmica. Son deportes que sí que hacen más vulnerable, no significa que sea un mal deporte, sino que por el tema de la imagen predisponen a que haya un mayor control de la imagen, porque no tiene tanto que ver con la ingesta, sino el tipo de imagen que se necesita o que se requiere para esa práctica deportiva. Y al mismo tiempo genera una parte de vergüenza, esa situación de reconocer ese problema, y cuesta mucho llegar a ello. Y ya digo, junto con una alteración de la percepción, la persona se mira en el espejo y sigue pensando, o se ve, en este caso, como que sigue teniendo sobrepeso, que sigue teniendo obesidad, y no es capaz de ver la realidad actual, que a lo mejor puede llegar a tener un bajo peso. El principal impedimento es que una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria no es consciente de la gravedad que tiene su problema. Entonces, cuando toman conciencia, no llegan a tomar una conciencia plena, sino que son conscientes de que hay cosas que les están impidiendo llevar a cabo esa vida normalizada que previamente llevaban. También es cierto que hay tabúes, ¿no?, respecto a acudir al psicólogo, pero bien sea en un TCA o en cualquier otro problema de carácter psicológico, y que también hay una creencia muy mala por parte de la sociedad que parece que es algo que la persona elige y al final no lo está eligiendo de una manera plenamente consciente. Una persona no elige dejar de comer porque quiere dejar de comer y qué bien que voy a dejar de comer. Una persona no elige darse un trastorno por atracón porque en un momento determinado tiene unos niveles de ansiedad muy elevados y gestiona emocionalmente
toda esa ansiedad y ese malestar a través de la comida y se une mucho malestar y el miedo a que me juzguen, a los prejuicios que hay respecto a los trastornos de conducta alimentaria, se juzgan. Yo creo que hay un juicio muy alegre, con todo mi respeto, pero creo que todavía hay poca conciencia respecto a lo que es un trastorno de conducta alimentaria, el origen, la causa y cómo esto afecta a la vida de las personas. Entonces, creo que lo que los demás pueden hablar de mí es algo que está frenando mucho a la gente. Sí que por eso creo que en el momento en que una persona pide ayuda, bien sea con un TCA o con cualquier otro problema que tenga, pero bueno, en este caso poniendo el foco en los TCAs, el brindarle una ayuda inmediata, decir, bueno, pues estos son los recursos que hay, a estas personas se les puede pedir ayuda y sobre todo no minimizarle ni juzgarle por ello, al revés, el estar abierto a una comprensión y el comprarle el, jo, pues qué mal te tienes que estar sintiendo, qué mal lo tienes que estar pasando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Si te lo dice un amigo o si tú eres un profesional que quizás no trabajas directamente con TCA, pero que sí que puedes brindarle la opción de ir a algo especializado, a un centro especializado, que se lo des inmediatamente, porque son personas que, como les cuesta tanto tomar conciencia, muy pronto sí soy consciente de que esto me está afectando, pero mañana ya ha cambiado quizás mi percepción de problema o de afectación. Pues obviamente depende de la relación que tenga con él, depende del tipo de amigo que sea, el tipo de familiar que sea, pero pues lo primero sería, pues de alguna manera u otra acercarme a él, ya sea a través de la misma persona o a través de alguien más, pero con mucho cuidado, porque creo que sí es un tema muy difícil y dependiendo de la persona vería cómo acercarme y cómo intentar ayudarla. Ya sea de manera directa o indirecta. Principalmente intentaría yo observar un poco el comportamiento para ver si podría llegar a estar desarrollando un TCA y si en caso de que lo esté desarrollando, pues primero acudiría a mi entorno cercano. Yo creo que acudiría primero a mi entorno cercano para que sepan lo que hay o lo que pienso y una vez eso nos pongamos, lo valoremos y vayamos a, pues es lo que he dicho antes, un nutricionista, médico, psicólogo, algo de ese estilo. Bueno, pues siento que a nivel así yo como persona normal, dejando aparte lo de ser nutricionista, pues primero le preguntaría pues, o sea, como amiga, ¿qué tal estás? ¿Cómo has estado últimamente? O sea, más que no ir directamente al grano, ¿no? Porque eso a veces es un poco, no sé, como que va a decir, no, yo no tengo eso, ¿no? Entonces ir un poco a poco, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia, tus amigos, tu entorno? Y pues igual sí, no, o sea, decirle que podría, no sé de qué manera decírselo un poco, no tan así de ve al psicólogo, pero, o sea, como que podría ayudarte a ir a alguna terapia, no sé, conozco a una terapeuta que me ayudó mucho con esto, siento que a ti también te podría ayudar, o sea, no sé, decirle eso, pues a preguntarle más que nada cómo está, que si se siente bien, y pues eso, no sé, decirle que le podría ayudar a ir a un psicólogo o a un nutricionista igual, pero principalmente el psicólogo, porque nosotros estamos un poco no tan formados para tratar eso. Intentaría primero hablar con él de forma, bueno, pues intentar preguntarle lo más disimuladamente posible y bueno, pues en caso de que lo tenga, obviamente mostrarle mi apoyo e intentar ayudarlo en todo lo que pueda. Yo tengo una hermana, entonces digamos, en caso, esperemos que no, ella le pasara algo así, pues yo primero hablara con mis papás y les dijera, o sea, como que si no han visto ciertos aspectos que han cambiado y a partir de eso ya poder hablar como juntos con ella. O sea, pero para que ella también lo reciba de una manera en plan de ayuda, no en plan de mira, estás haciendo mal esto o mira, es esto. No, o sea, como siempre una forma como de ayudarla. En este caso, esos síntomas que estamos viendo, esos signos que vemos de esa persona, que ya vemos esas conductas extrañas, la mejor manera siempre es ayudarle, no buscarle el enfrentamiento, sino en este caso ayudarle, y lo mejor sería en este caso bien un médico de cabecera para que pueda establecer ese diagnóstico y que active todos los mecanismos que hay. En los hospitales de tercer nivel ya existen las unidades de trastornos de la conducta alimentaria y ahí es donde mejor le van a poder ayudar. A nivel privado también existen clínicas especializadas en ello, donde lo tratan, lo abordan, intentan en este caso llegar a la mejor solución y que el trastorno en este caso se pueda superar.
y podemos incluso encontrar asociaciones en internet donde hay teléfonos de ayuda en los cuales se puede llamar y pedir en este caso ayuda. Lo que comentaba antes, normalmente la persona siempre va a ser un poquito reticente a iniciar ese proceso, así que debemos ayudarles y acompañarles en ese proceso. No existe un protocolo adecuado, o sea, es una situación muy difícil, muy compleja y sobre todo a la persona que cree que está visualizando en otra persona un problema de TCA también es un poco violento quizás, ¿no? Porque es como me acerco a esa persona. Sobre todo el no juzgando a esa persona. Yo siempre digo que evitemos a nivel intrafamiliar o a nivel entre amigos o en el entorno social en el que te encuentras el hacer juicios de valor por una imagen física de una persona, ¿no? Sobre el gordo y el flaco, ¿no? Que es algo que duele bastante, o el juzgar, pues que esta persona está gorda o esta persona está delgada, porque eso en las personas que tienen estos problemas relacionados con la alimentación calan de una manera mucho más potente. Entonces, si yo considero que hay una persona alrededor mío, pues bien mi amigo o alguien que conozco, sobre todo el ser cauteloso a la hora de decírselo, incluso decir, oye, me está preocupando porque te veo más nervioso. No existe, ¿vale? No existe una fórmula mágica para acercarte, pero bueno, quizás el decir, oye, creo que hay algo que no te veo bien, te noto diferente, veo que últimamente bueno, pues que comes menos, oye, estás preocupado por algo, hay algo. No poner tanto el foco en la conducta directamente con la alimentación, pero sí hablarle de conductas evidentes de cambio que has visto, te noto más nervioso, más triste, más preocupado. ¿Por qué? Porque quitas el foco en lo que da tanto reparo, que es la alimentación en este caso, y lo pones más en una conducta evidente que la persona puede decir, ah, sí, es verdad, pues sí, me siento más triste, me siento más ansioso, y se siente menos culpable o menos avergonzado quizás por cómo está gestionando esa situación, ¿no? Porque como comentaba antes, al final mi relación con la alimentación es una consecuencia de otra serie de situaciones. Y oye, siento que estás de esta forma, o el otro día he visto que pasaba esto, necesitas algo, está ocurriendo algo, me preocupas y quiero que si algún día necesitas algo, pues que sepas que estoy aquí, con la mente totalmente abierta y sin juzgarte. A nivel de detección, podríamos intentar buscar algo en común en los trastornos de la conducta alimentaria, en las situaciones restrictivas, pero veríamos una pérdida de peso, a veces que no es voluntaria, una pérdida de peso que tiene una conducta un tanto extraña, ¿no? A veces con evitaciones hacia la comida, ya se observa ahí un poquito ese cambio de actitud. Por otro lado, incluso en determinados tipos de deportes estéticos, es a veces algo que se ha fomentado. Entonces puede ser que quede tapado, ¿no? Por ese entorno y que al final se suelen refugiar a veces en personas que están realizando también ese mismo tipo de trastorno de la conducta alimentaria para evitar que sean juzgados o que sean juzgadas. Por otro lado, esa alteración de la conducta, a veces cambio de amigos, porque van a saber que los van a ser afectados, malestar, mal humor con la familia, porque la familia le va a juzgar, se van a generar en este caso determinadas conductas en casa incluso que pueden ser en este caso de conflicto con los padres. Eso también es algo que debemos observar, que es cierto que en la adolescencia puede suceder, pero un trastorno de la conducta alimentaria aún lo agrava mucho más. Además de ello, cambios, ya digo, en el peso en las que serían ya no con restricción, aumento de peso, fluctuaciones, ahora gano peso, ahora pierdo peso, pero ya digo, siempre con esa modificación de la alimentación y luego muchos mitos en la parte de nutrición, muchos mitos hacia la comida. Esto engorda, esto adelgaza, esto es bueno para esto no, esto lo tienes que comer. Muchas veces basados, sí que hay una parte de ciencia detrás, pero otras veces basado en mitos, en ideaciones y buscando siempre ese objetivo de la imagen, ¿no? De esa estética.